Y hablando un poco de gastronomía y de cómo podemos encontrar o de qué formas podemos encontrar la papa en algunas recetas. Quiero compartir con vos algunas recetas muy conocidas y quizás también un poco hablar de historia que me gusta, conocer de dónde sale, cómo se prepara y por qué se prepara, cuál es su razón. Y quiero compartir con vos una en particular que seguramente conoces y has hecho en tu casa. Es muy seguro y es como una receta muy ícono en los bodegones en nuestro país, que es la tortilla de papas. Aunque su origen al día de hoy sigue siendo como un poco incierto, que se da por válida una teoría que dice que la receta nació en Extremadura a lo largo del siglo XVIII aproximadamente, concretamente en la localidad de Villanueva de la Serena, allí en España. Esta receta dicen que surge por una cuestión de necesidad en aquella época, y seguramente vos sabés, existió la hambruna, y coincidió totalmente con esta situación de que la papa comenzaba a tener protagonismo y se le vio que podía tener muchas utilidades en la parte gastronómica, pero básicamente nace para calmar el hambre y también se vio que era nutritiva, y esta receta nace básicamente para cumplir esos dos requisitos: calmar el hambre y poder dar nutrientes al cuerpo en una época muy oscura. Hay muchas maneras de realizar esta receta, va a depender del lugar, de los ingredientes que cada uno quiera agregarle, pero es una de las recetas más sencillas que podemos encontrar eh, para poder realizar y que sea rápido y que sea rico también. Hay recetas que, bueno, obviamente el ingrediente principal es la papa, los huevos y la cebolla. Y bueno, lo que quieras agregarles después va a depender mucho de vos, y como dije antes, depende del lugar. Hay lugares en España que le agregan otros ingredientes, pero básicamente es huevo, cebolla, papa, huevos y cebolla, ¿no? En casa recuerdo una experiencia muy personal. Mamá muchas veces trataba de que no sea solo papa, sino algún zapallito o alguna otra verdura, como para darle un toque de color, para que no sea muy blanco y pueda ser un poco más llamativo, que me parece también muy correcto. Pero básicamente la receta es muy sencilla, ¿no? Hay un término que cuando estaba investigando un poquito acerca de la papa me llamó mucho la atención y no lo sabía. Y cuando lo descubrí dije, tengo una palabra nueva en el vocabulario para aplicar, que es el término parmentier. Y este término se aplica en la actualidad a cualquier elaboración culinaria en la que la papa es protagonista. Mira vos, ¿no? Me gustó el término. Dice que aunque en la gastronomía está más relacionado quizás con una crema o con un puré de papas, y sus infinitas variantes, el término culinario debe su nombre a Antoine Parmentier. Espero que lo haya pronunciado bien, pobrecito. Es un reconocido farmacéutico que también fue agrónomo, que también fue nutricionista, e incluso dice que fue nombrado inspector general del Servicio de Salud en la época napoleónica, porque introdujo el consumo de papa a Francia y en una buena parte de Europa. Entonces, realmente fue una persona muy importante por aquellas épocas. Y dice también que contribuyó en muchas mejoras de la salud, en la nutrición de la época. Dice que fue el primero en extraer azúcar de la remolacha azucarera, fue fundador de una escuela de panadería, mejoró la calidad del pan que se ofrecía en las cárceles y los hospitales, y trabajó también con Nicolas Appert, que fueron los creadores de las conservas y las semiconservas, entre muchas cosas más. Y también se destaca mucho la vacuna de la viruela. Así
que imagínate, o sea, Parmentier no solo lleva este nombre muy particular, sino que hizo tantas cosas maravillosas y bueno, y hoy debemos el nombre podemos aplicar su nombre a recetas que contengan la papa como protagonista. Y bueno, con respecto a este protagonismo que hace Parmentier a la papa, fue porque realmente tuvo que luchar, dice la historia, que sea considerado un alimento apto para el consumo, porque como dije antes, simplemente se lo veía como un tubérculo que crecía y bueno, nadie conocía su información nutricional y en qué lo podíamos utilizar para consumirlo, y fue él quien logró que este alimento pueda ser apto para el consumo. Obviamente tuvo que luchar con muchos argumentos frente a los políticos, frente a la economía, algunos científicos, porque se encontraba como que él manifestaba que la papa podría calmar el hambre y tenía muchas grandes cualidades nutritivas y que era fácil de cultivar, y bueno, tuvo que tratar de convencer a toda Francia básicamente para que la papa pueda ser considerada un cultivo apto para el consumo y que pueda salvar de esta hambruna. Entonces, debido a esto, Parmentier, este nombre Parmentier se lo aplica básicamente a la gastronomía francesa, y como fue tan importante en su honor, fue dado el nombre a varios platos, y uno de los platos más populares es el hachís Parmentier. Y mirá lo que me vine a enterar. El hachís Parmentier, ¿sabés lo que es? Es el pastel de papa, el que yo conozco como pastel de papa. No sé vos cómo lo conocés. El pastel de papa es el que lleva carne y puré de papas, ¿sí? Así que el nombre original es hachís Parmentier. Yo cuando lo leí realmente me quedé, ¿what? Como que me gustó el nombre, y ahora creo que lo voy a empezar a utilizar. Ya no voy a decir más pastel de papas, que es más, es una de las recetas que me gusta hacer mucho. Le voy a decir hachís Parmentier. Y bueno, entonces la cocina actual, o la de vanguardia, en realidad la francesa o la española o cualquier otro país, aplica a partir de ese momento el término Parmentier a muchísimas elaboraciones que tienen a la papa como protagonista cocida, ¿no? O protagonista como uno de los ingredientes principales de las recetas. Y la otra vez estaba mirando un programa de MasterChef que miro mucho, y escuché una receta y vi una receta que estaban haciendo que se llama papas a la importancia, y dije, la voy a poner en mi podcast porque no la conocía tampoco. Es también una receta con mucha historia, y no es historia argentina, entonces quise investigar un poquito de qué se trataba, y me pareció muy interesante conocer su origen. Dice que sugiere, en realidad, la papas a la importancia es como que es un nombre muy gourmet, ¿no? Pero básicamente también es una receta de origen muy humilde y muy barata, que fue inventado por Emilia Pardo Bazán al principio del siglo XX aproximadamente. Y si pensamos un poco, la papa también es el protagonista de este plato, y la forma de cocinar este plato son en dos etapas. En la primera, las papas se rebozan y se fríen, y en la segunda etapa se cuecen con un caldo con ajo y cebolla. Esa es la receta original, ¿sí? Hay otras maneras que obviamente con este estilo de vanguardia y muy gourmet puede llegar a cambiar, pero básicamente surge este plato de esta manera. Y obviamente va a depender también del lugar donde se la realice. Generalmente es muy conocido en España, ¿sí? Pero así se llama esta receta, muy interesante también. Y obviamente no puedo dejar de hablar de lo que a mí mucho me gusta consumir, aunque lo hago muy esporádicamente porque
bueno, soy nutricionista y tengo que chequear bastante mi alimentación. Chequeo mucho mi alimentación, pero bueno, de vez en cuando me doy un gusto y son las papas fritas. Y aquí también hay un poco de historia y un poco de dilema de quién las inventó, de cómo en realidad se llaman. Y bueno, creo que todo el mundo alguna vez lo hemos hecho en casa o la hemos comprado en el supermercado, ¿no? Obviamente también acá se lucha mucho con el concepto de papas, de patatas chip, de patatas a la francesa o French fries. Y esta es una historia muy particular también. Dicen que todo comenzó con una receta francesa, que el embajador de los Estados Unidos estaba en París y Thomas Jefferson en realidad se llamaba, llevó luego a su patria a fines del siglo XVIII aproximadamente. Dice que cuando vuelve a su país, Jefferson le encantaba tanto que pensó que podía agasajar a sus amigos en alguna comida. Entonces él mismo dice que las preparaba siendo aún presidente de su país, que Jefferson después fue presidente de los Estados Unidos, pero después de un tiempo como que la receta cayó en el olvido, hasta que en verano del 1800 más o menos, un chef de cocina que se encontraba en Nueva York, llamado Jorge Crumb, comenzó a preparar en el restaurante Moon Lake Lodge de Saratoga Spring, que es un centro turístico en el estado de Nueva York, las papas al estilo francés, como la habían traído desde París aquella vez, que fueron conocidas luego por French fries. Eran unas papas fritas de un grosor no muy superior a los 4 milímetros aproximadamente, y que todavía en la actualidad se comen en algunos desayunos americanos, en realidad estadounidenses, no americanos, del sur. Dice que George las preparaba siguiendo la receta original que Jefferson había traído, pero las papas que él había comenzado a hacer tenía una particularidad, que era que su corte el grosor era muy inferior al de las papas originales. Entonces había que lograr que la papa tuviera un tiempo de permanencia al fuego mucho mayor. Entonces esto hacía que la papa pudiera ser un poco más crujiente, y que obviamente había que evitar que se quemaran. Entonces dicen que estas papas comenzaron a ser muy solicitadas por los amigos, por la gente alrededor del restaurante, y dice que solo había gente que iba al restaurante para consumir este tipo de papas. Porque dice que la gente le encantaba. Todo el mundo hablaba de estas papas crujientes, y hay una publicidad que encontré por ahí en Google que muestra cómo era esta publicidad de que podías ir al restaurante a comer este tipo de papas. Y bueno, obviamente se dieron cuenta que acababa de nacer un producto nuevo, que su origen era desde Francia, que lo había hecho Jefferson, que George había dado como un vuelco en su preparación, y nacía un producto nuevo y que lo llamaron las papas chips, o en otra época era Saratoga Chips, que obviamente es el nombre del restaurante de este chef. Y obviamente tiempo después se dieron cuenta que este producto podía ser comercializado, y inventaron una máquina que se llamaba la mondadora mecánica, que permitió que se abarataran algunos costos, y hizo que se alineara mucho mejor el trabajo y pudieran llegar estas papas al mercado como las conocemos hoy. En fin, hay muchas recetas que podemos utilizar este alimento. La papa lo podemos tener como protagonista o simplemente como acompañante, pero por ahí, para aplicar un poco la nutrición con este alimento, no recomiendo que la comamos todos los días. Recomendar en el sentido de que
podamos utilizarla en recetas que también puedan llegar a tener fibra, porque al pelarla, si no consumimos totalmente su fibra, solo estamos consumiendo su almidón. Tratar de combinar este alimento con otros. No soy muy partidaria de combinarlas con cereales, que no haya harina cuando haya papa. En fin, se puede hacer, no hay problema. El tema es que cuando solamente utilizamos la papa y como verdura o tubérculo y que decimos que la incorporamos en nuestra alimentación diaria, está bueno, pero debemos darle la oportunidad a otras verduras también que quizás nos pueden aportar otros nutrientes que la papa no nos estaría aportando. Muchas recetas, mucha historia. La papa realmente me encanta, me encantó en realidad poder hablar con ustedes acerca de este alimento muy particular, muy versátil, como ya dije al principio, y lo podemos hasta inventar recetas si querés, y poder disfrutarla de muchas maneras. Así que bueno, este ha sido mi primer capítulo que quería compartir con vos. Espero que te haya gustado y que puedas compartirlo con aquellos que también quieran conocer un poquito más acerca de este alimento. Bye bye.